El maracenero Diego Reyes presentó en una abarrotada Casa de la Cultura su segunda obra, Golpes de Luz, una novela de intriga, misterio, oscura como el propio autor la definió. Golpes de Luz es la segunda obra de este polifacético autor maracenero, una novela en la que el lector se puede identificar fácil en alguno de sus personajes porque no están situados en un escenario muy lejano, ni en el espacio ni en el tiempo. Este escritor maracenero consiguió llenar la Casa de la Cultura en la presentación de su segundo libro. Desde Cultura estamos totalmente orgullosos, como es la presentación de un libro. Y además de la presentación de un libro, de la que el autor es de aquí de Maracena. Solamente daros la bienvenida. Y el concejal de Cultura, José Luis Bazoco, que respaldó también al escritor con su presencia en el acto. Es un hombre de Maracena con muchas inquietudes que después de su trabajo pues quiere transmitir eso, después desde que llegó a la imprenta, esa transmisión de que la gente pueda leer, de que pueda informarse, de que pueda polemizar y que vaya absorbiendo cultura. Y yo iba a decir que para mí es un honor, pero yo digo que para mí es una alegría, que es la palabra más sencilla, que esto se encuentre lleno, que haya gente todavía que apoye la cultura, y desde la Concejalía de Cultura vamos a seguir apoyando, sobre todo y muy en particular a esta gente que además empieza con mucha fuerza, que tiene mucha ganas y que es lo mejor que es de la cultura base del pueblo. Por tanto, yo no voy a extenderme mucho más, porque tengo, como digo, al alcalde de Maracena, Paco Olvera, inspector que es técnico en la materia, y tengo al doctor que es un escritor extraordinario. Por tanto, yo solamente daros la bienvenida, deciros buenas tardes, y que la Casa de la Cultura la tenéis abierta, la tenemos todas abiertas para potenciar Maracena, su cultura y su gente, que son extraordinarios. El encargado de realizar la presentación fue el inspector de Educación y exalcalde de Maracena, Francisco Olvera, que primero ensalzó la figura del escritor, con su facilidad para crear coplillas en carnaval, su pasión por la pintura, por la música y también por la literatura. De la obra, Olvera destacó su cercanía, su facilidad para que los lugares descritos lleguen pronto a la imaginación del lector. Diego, en su libro, va contando, describiendo una serie de paisajes, de personajes. Ya os digo que voy a ir así bastante breve. Desde luego no os voy a contar el libro, porque os diré que el libro no es que sea inclasificable, pero decir que es novela negra sería un exceso. Oscura. Un thriller de estas podría ser, pero en fin, digamos que es una novela con misterio, con una trama compleja en torno a eso sí lo puedo decir, no desvelo mucho, un asesinato. Y entonces, pues, bueno, hay una serie de paisajes, como digo, de situaciones y de personajes, que yo al menos, con esa sensación que os decía del lector que se aproxima a una obra, pues me identificaba en cosas que escribe. Pero sobre todo sensaciones como las que a mí me produce cuando, por ejemplo, Luz, que es la protagonista, dice: yo esperaba en el coche, pero con el motor apagado, agazapada en mi asiento, con la ilusión de pasar desapercibida, son esas palabras que, en medio de la calle. Dice: igual que los niños se tapan los ojos convencidos de que así nadie los ve. Esta metáfora, esta figura, a mí me parece muy próxima, porque hemos sido niños y vemos a los niños como se tapan los ojos y así parece que ya han desaparecido. Pues este tipo de imágenes se suceden. Llegó la hora del autor, que tras los agradecimientos de rigor habló de sus intenciones como escritor y de lo que supone para él escribir. De Golpes de Luz relató que se trata de una novela que sigue la vida de Luz, la protagonista, y de los golpes que la vida le va dando durante las páginas del libro. Solo me queda pensar que sigo escribiendo porque algo no funciona bien dentro de mi cabeza. Publicar un libro es una aventura que roza la ruina económica, os lo puedo asegurar. Broma aparte, tengo que deciros que he descubierto el placer de inventar historias, de crear personajes que necesitan respirar y comer y sentarse y amar para vivir en esa historia. A lo único que aspiro es a que esas vidas inventadas lleguen a algún lector, a alguna persona sensible que esté dispuesta a completar la otra mitad del libro que no escribe el autor. Hace referencia a los golpes de la vida que recibe su protagonista, Luz, que son ni más ni menos que los que recibimos todos. La vida es dura y cada uno intentamos sobrellevarlos como podemos.
Pero el título Golpes de Luz también hace referencia a determinados momentos en los que un golpe de luz puede abrirnos los ojos y hacernos ver cosas en las que antes no habíamos reparado. Podemos tomar así decisiones importantes, cambiar el rumbo de nuestras vidas en ese preciso instante. Después llegó el turno del coloquio, en el que el público interrogó al escritor por qué un personaje femenino como protagonista, por qué siempre con la intriga y el misterio como hilo argumental de su obra, ya que Destino Bambú también pertenece a ese género, y cómo le surgían las palabras para llenar las hojas del libro, que ha escrito en 2 años y medio, aunque él mismo reconoció a veces su inconstancia. Al final del coloquio y la presentación, a vender el libro, que se repartió como rosquillas en la Casa de la Cultura, lugar en el que pueden preguntar por adquirir un ejemplar, bien de Destino Bambú, de su primera obra, o de la presentada ahora Golpes de Luz, publicada por la editorial Alulia y también disponible en las librerías.